Hola, el día de hoy vamos a conversar sobre lo que es metodología de la investigación. La metodología de la investigación es una de las herramientas básicas cuando nosotros buscamos generar ciencia y conocimiento. Nosotros vamos a partir siempre desde la premisa que existe una teoría que actualmente se desarrolla y se genera como tal con leyes que nos permiten a nosotros enfrentar cada uno de los retos como tal, sea en nuestro ámbito habitual, sea como tal en la creación de ciencia. Cuando nosotros tenemos algo que resolver, alguna duda, algún cuestionamiento, que básicamente esto se conocería como un problema, nosotros acudimos justamente a la ciencia para saber cuáles son las teorías ya descritas, cuáles son los elementos que ya se han desarrollado y a partir de ello nosotros resolvemos o generamos posibles soluciones que se conocen con el nombre de hipótesis. Estas hipótesis lo que hacen es darnos un camino hacia donde nosotros debemos orientarnos y hacia donde nosotros vamos a llegar con una posible solución. Obviamente, esta solución aún es posible, es decir, que aún debemos comprobarlo. Por eso necesitamos contrastar. ¿Qué contrastamos? La realidad que existe versus la teoría que nosotros habíamos revisado. Este contraste como tal nos ayuda a identificar si es posible o no es posible justamente la edificación como tal de esta posible solución. Si no, nos toca buscar nuevos elementos. ¿Cómo hacemos este proceso? Este proceso básicamente se lo hace a través de mediciones que debemos hacer con fijación de variables y con fijación de indicadores. Estos dos elementos nos permiten saber cómo nosotros reunimos información, qué tipo de información nosotros tenemos a la mano como para resolver como tal. Y desde ahí nosotros podemos analizar el problema. Un problema no necesariamente se analiza desde una única óptica, sino se va a analizar desde diferentes ópticas y diferentes lados como tal. Para ello justamente se establece el elemento como una variable que nos puede dar ese camino para identificar justamente o dimensionar como tal esas características. Una vez que tenemos ya medido, identificado, nosotros hacemos justamente la relación, es decir, esa medición y esa comparación, nosotros vemos cuán probable es, hacemos uso de estadística como tal para llegar justamente ya a una generalización, es decir, que estamos seguros de que esa realidad cubre o absorbe justamente todos los elementos que nosotros estamos trabajando. Cuando nosotros hacemos investigación, cuando nosotros trabajamos con investigación, hay dos cosas bien grandes que nosotros debemos enfrentarnos, que es la evidencia y el sesgo. La evidencia es básicamente datos que nosotros tenemos que estamos seguros que nos van a solucionar o nos van a dar un indicio de la solución del problema que nosotros estamos tratando. Mientras que el sesgo es el uso de el ser humano como elemento básico de información y obviamente el sesgo lo que está generándose es a partir del criterio o percepción de una persona o de un grupo de personas. Cuando nosotros trabajamos con exceso de sesgo, obviamente la información no es tan fiable. Cuando trabajamos con exceso de datos, en cambio nos enfrentamos a otros temas como el manejo de tiempo y recursos para llegar a cubrir justamente esa información. Por lo tanto, se debe buscar una mezcla adecuada. Dependiendo del tipo de proyecto que hagamos, nosotros vamos a buscar una mezcla adecuada entre sesgo y evidencia. Entonces, tenemos una mezcla de elementos que nosotros podemos hacer. Desde la base de esta pirámide, cuando nosotros trabajamos con sesgo, estamos hablando de opinión de expertos. Por más experto que sea una persona, siempre va a tener justamente una corriente que él sigue, una corriente de conocimiento, y esa corriente hace justamente la identificación como tal de un criterio y obviamente genera mucho sesgo. A pesar de ser un experto, puede tener esta característica. Entonces aquí tenemos mucho sesgo dependiendo a quién le preguntemos.
¿sí? Entonces, un ejemplo, si usted pregunta de las medidas económicas aplicadas en cualquier país, usted puede tener corrientes capitalistas, comunistas, socialistas, y dependiendo del experto, obviamente esas condiciones estarán bien o estarán mal. Entonces, aquí existe mucho sesgo, poca información. Me refiero a datos, ¿no? En el campo transversal, observaciones clínicas, que son estudios de caso, ya comenzamos a ver justamente estudios descriptivos, es decir, su función principal, identificar características, ¿sí? Y esto obviamente nos permite ya observar. La ventaja de una observación transversal es básicamente que hacemos un único corte o una única observación para obviamente identificar todos los elementos. Entonces, este tipo de cortes nos sirve justamente para evidenciar los cambios o elementos que pueden existir durante el desarrollo justamente de una teoría. En casos y controles, en cortes, en este tipo de casos, hacemos principalmente estudios longitudinales. Los estudios longitudinales, es decir, que se prolongan en un tiempo específico, lo que nos van a permitir es evidenciar lo que nosotros tenemos. En casos y controles, nosotros principalmente utilizamos un grupo de control y también tenemos los grupos justamente que han sido sometidos a ensayos. Esto principalmente en lo que es diseño experimental. En el tema de cortes, lo que hacemos es ver la evolución de cada una de las cortes, cómo se va dando justamente en el tiempo cada uno de ellos. Este tipo de elementos ya tienden a ser un poco de experimento, pues se integran con algunos elementos como tal del experimento como tal, ¿sí? Los estudios randomizados son estudios donde nosotros ya vamos a tener una cantidad de muestra de manera aleatoria, muy importante, y nosotros analizamos como tal cuáles son los efectos que pueden producirse. Estos estudios randomizados fueron aplicados, por ejemplo, en lo que es pandemia para descubrir las vacunas, que se utilizaba a gran cantidad de gente de manera aleatoria para saber justamente cómo iban afectando o iban cambiando. Y los estudios sistemáticos o las revisiones sistemáticas se refieren a revisiones como tal de todos los estudios previamente identificados y se reúne datos para llegar a conclusiones netamente científicas. Estos estudios básicamente se refieren a información secundaria, pues obviamente se basa ya en otros documentos que ya fueron u otras investigaciones que ya fueron desarrolladas. De tal manera que nosotros podemos observar una gran cantidad de información que se puede dar. Como ustedes ven, aquí tengo muchos datos y lo que estoy haciendo es solamente ya sintetizar. Acá tenemos información de diferente ámbito, pero acá lo que prima en la parte superior, básicamente estamos hablando de datos, que tenemos una gran cantidad de información para poder utilizar. Un estudio, dependiendo de la naturaleza que nosotros vayamos a hacer, va a tener mayor o menor carga de uno de los elementos. Lo que sí, no es tan conveniente dejar únicamente un estudio de expertos como base de todo el conocimiento, pues debemos nosotros generar nuevos conocimientos en base a realidades heterodoxas. ¿Cómo se hace la validación científica? La validación científica es un proceso donde nosotros debemos reunir la información, pero asegurándonos en el camino que esa información sea adecuada. ¿Qué significa que sea adecuada? Que haya cumplido una serie de etapas que nos permitan a la final obtener un conocimiento científico válido. En la aplicación de estudios de cualquier tipo de investigación, y me refiero a investigaciones académicas, a investigaciones de laboratorio, como en el caso de nuevos elementos, ¿sí? A investigaciones para titulaciones, siempre nosotros vamos a cumplir estas etapas. De una u otra manera debemos nosotros asegurarnos que dichas etapas se cumplan o se hagan. Lo primero que nosotros vamos a analizar es el tema de objetividad.
La objetividad vamos nosotros a conseguirlo desde una manera o una óptica de la lógica y de la teoría. ¿Qué significa esto? Que todo lo que nosotros planteemos como variables y obviamente sus respectivas dimensiones debe satisfacer el concepto que nosotros hayamos investigado, es decir, la teoría de diversos autores. Por eso es importante justamente la revisión teórica o marco teórico en el cual desarrollamos esta revisión. La parte lógica, ¿sí? Que debe estar de la mano de la teoría, es decir, que tenga lógica las relaciones que nosotros estamos planteando como tal, ¿sí? Algo que no tendría lógica sería decir que el consumo de helados me genera una disminución de la temperatura. Entonces, ese tipo de relaciones, a pesar de, digamos, tener un sustento teórico de que hay alguna relación entre la temperatura y consumo de helados, pues no tiene la lógica porque es relacionado mal. Entonces, eso nosotros debemos cuidar y obviamente vamos a desarrollar ese tipo de elementos. La validez del instrumento se lo hace principalmente por validaciones como Cronbach, como el alfa de Cronbach, se lo hace Spearman, Friedman o diversos elementos, donde nosotros nos aseguramos en esta segunda etapa que el instrumento esté bien hecho. Aquí nos aseguramos, aquí digamos en la primera parte nos aseguramos de las variables. Aquí en la segunda parte nos aseguramos que el instrumento esté construido de buena manera. ¿Qué significa esto? Que el instrumento justamente reúna la información de lo que está buscando y obviamente sea válido para su recolección de información. Y en una tercera etapa se hace una validez estadística, que es la comprobación de hipótesis, donde nosotros ya nos vamos a encargar básicamente es de los resultados. En los resultados nosotros vemos si son confiables o no y medimos justamente aquí principalmente, como lo dice, la hipótesis, si en verdad sirvió o no sirvió para resolver mi problema. Con estos tres elementos cumplidos, nosotros podemos decir que tenemos un conocimiento científico válido. En el desarrollo de proyectos de titulación, en el desarrollo de investigaciones académicas, nos aseguramos justamente de cumplir estas etapas en diversos elementos y en diversas instancias. Entonces, cuando nosotros veamos, vamos nosotros a cubrir este tipo de validación también para asegurarnos de que nuestro conocimiento sea científico. Cuando nosotros investigamos y hacemos una lectura, por ejemplo, de papers, ¿sí? Que sería básicamente una información científica, nos vamos a asegurar justamente que en la lectura encontremos estos tres tipos de elementos. Y es así que tenemos un marco teórico que nos sirve para referenciar qué es lo que estamos haciendo. Debe mencionarnos justamente la validez del instrumento. Y la confiabilidad está en la parte de resultados, que es lo que nos interesa cuando estamos buscando nuevos conocimientos. Entonces nosotros tenemos la interacción como tal de todos esos elementos y obviamente al llegar a leer las conclusiones, el análisis y discusión, nosotros sabemos que estos elementos nos están sirviendo como base para todos los cálculos y todas las actividades que nosotros vamos a realizar. Ya yéndonos hacia lo que es un proyecto de titulación, que se lo abordará más adelante en siguientes temáticas, nosotros debemos considerar justamente el punto de partida para el desarrollo que nosotros vamos a hacer. Cuando ustedes estén leyendo o cuando ustedes estén desarrollando un proyecto, van a encontrarse que la investigación, la parte fundamental, es el problema. Porque recuerden que el problema es justamente la base para el desarrollo de un nuevo conocimiento. Y este problema justamente nosotros lo vamos a identificar. Y obviamente el problema se identifica con variables y obviamente la delimitación del estudio. Y para aquí partimos justamente hacia el lado derecho, yéndonos hacia una revisión teórica, la recolección de información, obviamente con un instrumento validado, hacemos comprobaciones y llegamos a las conclusiones, que eso es lo que a nosotros nos interesa cuando desarrollamos una temática. Hacia el lado izquierdo del problema nace el nombre del proyecto, no al revés. Entonces nosotros debemos identificar justamente cuáles son los elementos del problema con los cuales vamos a analizar. En los papers o artículos, la estructura es más o menos similar.
Sin embargo, obviamente, nosotros planteamos en diversos elementos. En la introducción o en la primera parte se encontrará el tema de problema, variables y obviamente el marco teórico. La metodología, que es el proceso de recolección que me da la validez al estudio, se encontrará luego y obviamente los resultados y las conclusiones, que es lo que nos interesa, se encuentra al final del mismo. Entonces, nosotros cuando hagamos una lectura, busquemos justamente esa validación científica que tenemos para saber que nuestros resultados corresponden justamente a un análisis y a un nivel de profundidad dado y no solamente responde al sesgo u opinión que puede dar un experto determinado. Con esto justamente nosotros desarrollamos un proceso de investigación y obviamente de análisis de los resultados de investigación.